Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por esta invitación a Red Más. Bueno, secretario, balance del confinamiento estricto que se impuso en la capital para este Puente de Reyes, ¿cómo se comportaron los bogotanos y qué tanto esta estrategia está empezando ya a servir para reducir la circulación del virus? Bueno, yo quiero comenzar por dar las gracias a la enorme mayoría de capitalinos que hicieron estricto cumplimiento de las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Vimos dos indicadores favorables en materia de movilidad de personas y de aglomeración. El primero fue la reducción prácticamente del 84-85% de validaciones en el sistema Transmilenio, es decir, cuántas personas pagan o ingresan o a la red zonal de SITP o a la red troncal de Transmilenio. Eso quiere decir que en este fin de semana, si lo comparamos con un fin de semana parecido de puente, hubo una reducción, o sea, solo salieron 1 de cada 5 personas que solían salir en un día como hoy, como este fin de semana. Eso nos va a ayudar, sin duda alguna. También vimos unas reducciones de aglomeraciones en San Victorino, en el 20 de julio, en La Gaitana, en la localidad de Suba. Todo esto nos va a ayudar, pero no nos va a ayudar de manera inmediata sobre la ocupación de UCIs. Estas medidas, al igual que las cuarentenas estrictas en las localidades del norte, van a tener un efecto que vamos a empezar a observar en ocupación hospitalaria en aproximadamente 8 días. Ya vimos una reducción leve, insisto, leve, en el número de nuevos contagios diarios. Estábamos en alrededor de 6.000, 6.400, 6.200 casos diarios, nuevos contagios, y el día de ayer y el día domingo tuvimos una reducción, aunque muy alta todavía en la cifra de alrededor de 4.200, 4.300. Esperemos que con el cumplimiento de absolutamente todos en Bogotá de las medidas sanitarias, la continuidad, y yo quiero insistir en esto, de la cuarentena en esas 6 localidades que continúan hoy y el acatamiento del toque de queda, empecemos a ver también una reducción en la demanda que estamos viendo día a día sobre nuestras unidades de cuidado intensivo y sobre el sistema hospitalario en general. Secretario, con los buenos días, ¿se vienen cierres para más localidades? Además de las 3 que venían, de las 3 que ingresan hoy, que van hasta el 21 de enero, ¿tendremos cierres en más localidades? En estos momentos no descartamos ninguna medida en la ciudad de Bogotá, todas las que sean necesarias para garantizar el cuidado y la vida de los bogotanos, la capacidad de nuestro sistema hospitalario de brindarle servicios a quien lo requieran, serán tomadas oportunamente. Yo le quiero recordar a los bogotanos que estamos en cuarentena estricta en las localidades de Usaquén, de Engativá, de Suba, y además desde el día viernes que tuvo Bogotá entera cuarentena, continúan en cuarentena también Kennedy, Teusaquillo y Fontibón. Estas 6 localidades comprenden alrededor de 4 millones de habitantes. La mitad de Bogotá hoy está en cuarentena. Esto nos debe ayudar a aliviar el índice de contagio. Yo quiero hacer un llamado especial también a los habitantes de San Cristóbal, de Tunjuelito y de la localidad de Puente Aranda a que, aunque no están en cuarentena, que extremen medidas de autocuidado, extremen medidas de protección, evitar aglomeraciones a toda costa, porque en esas 3 localidades tenemos un alto índice de contagio en los últimos días evidenciado por el muestreo que hacemos. Hoy a las 2:30 de la tarde tendremos una reunión con el Comité Epidemiológico Nacional y Distrital, con el ministro Fernando Ruiz de Salud y todo el equipo de salud que, gracias a la capacidad que tiene hoy Bogotá de realización de pruebas masivas, gracias a que está absolutamente distribuida por el territorio, realizando testeo aleatorio y control epidemiológico, podemos tomar siempre medidas oportunamente, como lo hicimos la semana pasada, como lo hicimos en el primer pico, medidas que permitan de manera adecuada y oportuna reducir la velocidad del contagio y garantizar que siempre, aunque estemos en un nivel de estrés alto del sistema hospitalario, con ocupaciones superiores al 93% hoy en UCIs COVID, que estemos siempre garantizando la prestación del servicio, tanto de servicios UCI como de servicios de urgencia y hospitalarios a quien lo requiera. Pero ahí necesitamos del concurso y el compromiso de cada uno en Bogotá, haciendo lo más básico y fundamental en esta pandemia, que es cuidarse a sí mismo y cuidar la salud de su núcleo familiar.
Secretario, la ocupación de UCI en Bogotá, nos confirma usted entonces, está al 93%, una cifra que es altísima, un porcentaje que es preocupante, pero ya se llegó a un consenso de esa ocupación con la personería, que la semana pasada pues estaba elevando una alerta diciendo que no coincidían las cifras que ellos habían logrado corroborar con las que decía el distrito. Y había una reunión justamente el miércoles de la semana pasada entre el secretario de Salud y el personero. ¿Ya se llegó a una cifra consensuada entre las dos entidades? Sí, lo primero es destacar el trabajo que hace la personería y que nosotros, antes que ponernos a debatir sobre una cifra u otra, nuestro trabajo consiste en garantizar esa capacidad hospitalaria. Por eso la reunión se llevó a cabo la semana pasada entre la Secretaría de Salud y la personería, cotejando dos temas particulares que representaban esa discrepancia entre las cifras que reportaba Salud Data y las que reportaba la personería. La primera es la ocupación por parte de pacientes no COVID de camas destinadas a COVID, que nos reportaban las IPS, que reportaba la red privada. ¿Esto qué quiere decir? Una cama de cuidados intensivos que estaba destinada a un paciente que hubiera podido llegar por una complejidad distinta, por una situación cardíaca, por una situación renal, por una situación neurológica, y que estaba ocupando una cama de cuidado intensivo. Estaba reportada, pero no estaba reportada como cama, estaba reportada, pero no como COVID. Entonces ahí lo que se hizo fue una cruce donde las camas que estaban destinadas a pacientes no COVID fueron incorporadas en el censo, y esto por supuesto tuvo un efecto en la reducción total de disponibilidad en camas del distrito. Y lo segundo, que yo debo insistir, esto tiene una altísima rotación, y tiene una altísima rotación porque un paciente que llega hoy a un hospital que tiene una ocupación del 100%, debe ser trasladado a través de nuestro centro regulador de emergencias a un hospital que sí tenga disponibilidad. Esto pasa en 15 minutos en el mejor de los casos, cuando es una remisión interna, entre 1, 2 y hasta 5 horas, y esto implica una rotación de pacientes. Entonces, la fotografía que yo tomo a las 3 de la tarde es distinta a la fotografía que yo puedo tener a las 8 de la noche, por la alta rotación que representan todos los servicios y además la integración tanto de red pública como red privada. Decirles también que hoy en Bogotá, no solo en unidades de cuidado intensivo estamos ampliando capacidad. Allí se han habilitado por parte de varias IPS, conjuntamente con la Secretaría de Salud, nuevas camas de UCI. Prácticamente todos los días ingresan 10, 11 camas adicionales que se habilitan, que se amplían, pero cada una de esas camas resulta ocupada de manera inmediata. Las van a ver en el censo, pero eso inmediatamente no alivia la ocupación por la alta demanda que está teniendo de servicios de cuidado intensivo la red hospitalaria. Secretario, para ser muchísimo más claros con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, 93.5% de ocupación en estos momentos de unidades de cuidado intensivo para COVID. ¿Cuántas camas quedan en este momento libres para COVID, para pacientes en estado crítico con COVID? Estamos hablando de alrededor de unas 120 camas de cuidado intensivo destinadas a pacientes COVID. Esto es un número pequeño para una ciudad tan grande como Bogotá, y por eso el llamado es a extremar medidas de cuidado, a cumplir con las medidas. En Bogotá seguimos trabajando red hospitalaria, privada, pública, ampliando capacidad, ampliamos hospitales de campaña en Engativá, en Kennedy, en Usaquén, y estamos trabajando 24/7, pero necesitamos que cada uno ponga su granito de arena cuidándose a sí mismo y evitando por estos días cualquier encuentro familiar, cualquier reunión social que pueda ser aplazado al menos 2 semanas. Secretario, ahora, lo que tiene que ver con el regreso a clases, que hizo el anuncio el día de ayer la alcaldesa, se hablaba entonces a finales de diciembre, volvemos a clases en ese modelo de alternancia, ahora nos dicen 25 de enero vamos a regresar, pero de forma virtual únicamente. ¿Creen ustedes que por cuánto tiempo tendremos este tema virtual para poder regresar a ese modo de alternancia? Ahorita tenemos que centrar todos los esfuerzos a los padres de familia que nos escuchan en extremar medidas de autocuidado en el núcleo familiar, en quedarnos en casa, en hacer cumplimiento estricto no solo de las cuarentenas en esas 6 localidades, sino también del toque de queda que rige en Bogotá durante estas noches a partir de las 8 de la noche. Todo ese sacrificio vale la pena si podemos empezar a ver una liberación de capacidad hospitalaria y que Bogotá pueda tener una recuperación también, no solo de vida productiva, sino también de vida educativa para los menores, que han tenido un sacrificio tan alto en los últimos meses de pandemia. El 25 de enero regresan de manera virtual los colegios públicos,
Estamos haciendo entregas estos días de alrededor de 124.000 tabletas en la red pública para esos niños que no tienen y no han tenido facilidad de internet o de conexión, que se suma a lo que ya había entregado el distrito el año pasado. Y esperamos que más temprano que tarde, si hacemos todo lo que corresponde a cada una de nuestras familias en autocuidado, veremos nuevamente, como lo vimos en el primer pico, una reducción en la velocidad de contagio, una reducción en el número de nuevos casos diarios y después, de últimas, una reducción en la capacidad hospitalaria. Este es el último indicador que se empieza a aliviar, que es el de ocupación de UCIs, que muy probablemente durante lo que resta del mes de enero tendrá una altísima ocupación día a día con un alto estrés sobre el sistema, motivo por el cual en cada hogar debemos hacer lo que nos toca, que es cuidarnos a nosotros mismos. Secretario, la alcaldesa dijo que ya Bogotá está listo para vacunar. ¿Se han hecho en la capital simulacros como el que se llevó a cabo en Cali, como el que se anunció en su momento en Medellín, para saber cómo está funcionando el proceso, qué hay que mejorar, qué falta, qué se está haciendo bien, o ese ejercicio no se va a llevar a cabo en Bogotá? Por fortuna, Bogotá cuenta, y no solo en esta administración, sino históricamente cuenta con la mejor infraestructura de vacunación del país. Por supuesto, por ser la capital, pero también porque tiene los mejores equipos, tanto de talento humano como tecnológicos, como de almacenamiento de todo el país para un plan masivo de vacunación. Estamos listos. Los detalles sobre ultracongelamiento y demás que requieren distintos tipos de vacunas también han venido avanzando. Se ha trabajado intensamente desde la Secretaría de Salud en habilitar. Hay una gerencia destinada hasta tal fin. Estamos muy atentos al cronograma de entregas de vacunas que nos dé el gobierno nacional. El ministro Fernando Ruiz, quien ha sido designado por el presidente como el único responsable y además el único que puede hacer compras de vacunas en el país, y por eso esperamos que a Bogotá se le destinen alrededor de 5 millones de dosis para cobijar alrededor de 5 millones de personas que estarían dentro de la población necesaria de vacunación para garantizar que Bogotá pueda tener funcionamiento normal durante este año, una vez tengamos inmunidad de rebaño, fruto tanto de los contagios generados durante estos primeros meses de pandemia como durante la vacunación. Secretario, pues gracias por atendernos. Luis Ernesto Gómez, inmunidad de rebaño que según la OMS pues este año definitivamente no va a ser. Secretario, 7 de la mañana, 38 minutos. Gracias por atendernos. Feliz semana. Gracias a ustedes y un feliz día.